Bueno, amigos de Mundo Maldini, vamos a disfrutar con la figura de Francesco Totti, con las mejores imágenes, un futbolista absolutamente deslumbrante. Fijaos este primer gol que voy a poner. Es un gol, por supuesto, con el equipo de su vida, con el único equipo de su carrera, de club, con la Roma. Espectacular. Empieza fuerte el vídeo, ¿eh? Empieza fuerte el vídeo. Bueno, hablamos de uno de los jugadores con más talento de la historia del fútbol italiano. Francesco Totti, un auténtico fenómeno, le llamaban el octavo rey de Roma. Por supuesto, el capitano, aunque también, por ejemplo, el capitano ha sido también Javier Zanetti en el Inter. Un día hacemos cosas de Javier Zanetti. Pero sobre todo, para mí es uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos, sin ninguna duda. No, creo que no llega al nivel, a pesar de este gol que hemos visto, pero hay gente que le considera el mejor jugador italiano de todos los tiempos. Yo considero eso a Roberto Baggio. En cualquier caso, es una discusión y es un debate bastante razonable si es el mejor jugador italiano de todos los tiempos. Hay muchas cosas de Francesco Totti que tenemos que comentar. La primera, un one club man de los que ya casi no hay. Él era hincha de la Roma, romano y romanista, como él siempre dice. De pequeñito iba al fondo de la Roma y con la Roma no solo triunfó, sino se ha convertido, para mí de largo, en el jugador más importante de la historia de la Roma, el jugador más reconocido de la historia de la Roma, el emblema de la historia de la Roma. Aquí lo tenemos, un gol. Este es ante el Atalanta en Bérgamo. También hay que decir una cosa, bueno, fue un auténtico artista del fútbol, como le definió en su día Michel Platini, un jugador que jamás se va a olvidar, jamás se va a olvidar. Hay que tener en cuenta que él estuvo en la Roma toda su carrera, como he dicho antes. A la Roma llegó en el año 97 y se retira en el 2017. O sea, perdón, llega en el 92. En el 92-93 son sus primeros partidos en la Roma y se retira en la temporada 16-17. 619 partidos con la Roma, 359 goles con la Roma, y es verdad que en la selección italiana, claro, le pilló una época en la que estaba Roberto Baggio, para mí el mejor jugador italiano de la historia. Entonces, esa época en la que le pilló Roberto Baggio hizo que en la selección italiana, por supuesto que es campeón del mundo, aquí tenemos otro gol más, esto es en Bolonia, por supuesto que es campeón, hace poco jugaron Bolonia y Roma, por cierto, en la Europa League. Digo que por supuesto que es campeón del mundo, pero es verdad que siempre ha estado en la selección un poquito a la sombra de Roberto Baggio. Eso es una realidad. De hecho, para la carrera que tuvo y lo que ha jugado en la Roma y lo que ha significado en la Roma, ha jugado 58 partidos con la selección, marcando 9 goles. Es decir, que probablemente no son tantos como podíamos imaginar. Pero el talento de Totti lo estamos viendo y es un jugador único, realmente. En una época en la que en el fútbol italiano proliferaban los dieces, una posición que se está perdiendo, eso es así, se está perdiendo cada vez más los dieces, proliferaban ese tipo de jugadores. Roberto Baggio, luego llegaría, por ejemplo, Gianfranco Zola, hay más, por supuesto. Francesco Totti era uno de los emblemas, sin ninguna duda era uno de los grandes emblemas. En cuanto a palmarés, pues obviamente, al jugar toda la carrera en la Roma, pues el palmarés es corto de Francesco Totti, no así el talento. Estaba viendo más goles, esto es ante el Genoa. Digo que el palmarés obviamente es corto. Una Serie A en 2001, una Supercopa Italia en 2001, una Copa de Italia en 2007 y otra Copa de Italia en 2008. Y luego, en cuanto a títulos internacionales, aparte de, por supuesto, la Copa del Mundo del 2006, la Eurocopa Sub-21 del 96, que un día podemos recordar la Eurocopa Sub-21 del 96, y poco más, realmente. En cuanto a títulos individuales, pues sí tiene bastante más. Varias veces elegido mejor jugador de la Serie A, por supuesto, aquí lo tenemos, otra vez ante el Genoa, por cierto. Y os voy a dejar que disfrutéis un poquito más del gran Francesco Totti. En Mundo Maldini vamos a dedicar, y vamos a seguir haciéndolo, estamos creciendo, por cierto, seguimos creciendo una barbaridad. Vamos a seguir dedicando minutos, muchos minutos, al fútbol histórico. Es una promesa que yo os hice y lo vamos a hacer.
Debutó ante el Brescia, aquí tenemos otro tanto más de Francesco Totti. Debutó ante el Brescia en un partido el 28 de marzo de 1993. Ese fue el debut de Totti ante el Brescia. Aquí tenemos más goles del gran Francesco Totti, este de penalti. Digo que él tuvo una oferta, penalti Panenka, por cierto, él tuvo una oferta del Milan para jugar en los juveniles del Milán, pero finalmente se decidió por los juveniles de su equipo, lógicamente de la Roma. Y rápidamente, con 16 años, 28 de marzo del 93, él debuta en la Serie A ante el Brescia. A partir de ahí, pues lógicamente empieza a crecer. En 1997 ya le nombran capitán del equipo. Y a partir de ahí, obviamente, el crecimiento de Francesco Totti es enorme, tremendo en la Roma. Hasta convertirse, ya digo, seguro, en el jugador más importante de la historia de la Roma. Ya había sido elegido jugador de la Serie A cuando llega Fabio Capello al equipo, en la temporada 2000-2001, y a partir de ahí sigue creciendo, por supuesto. Y luego llega, por supuesto, a la selección italiana, en la que se convierte campeón del mundo. Recuerdo algún gol también en ese Mundial de Alemania, Mundial que comenté con Maradona, siempre os lo he comentado. Fijaos los golpeos de Francesco Totti. Con las selecciones italianas juega un Mundial sub-16, fue subcampeón de una Eurocopa sub-18 y a partir de ahí ya obviamente le llega el debut con la selección absoluta. Y ahí prácticamente ya nadie le puede frenar. 58 partidos con la selección, 9 goles. Os estoy dejando ya mientras vemos imágenes de goles de Francesco Totti. Esto es lo que podemos hacer en Mundo Maldini, lógicamente, y me alegro mucho que lo podamos hacer con el acuerdo que tenemos con la Serie A. Pero ya digo, debuta en octubre del 98 contra Suiza, marca su primer gol en abril del 2000 con la selección italiana ante Portugal, juega la Eurocopa del 2000, el técnico era entonces Dino Zoff, y todo llega para ser campeón del mundo en 2006. En un momento en el que el fútbol italiano, sinceramente, no está pasando por un buen momento, porque es una realidad. A mí me encanta el fútbol italiano, ya lo sabéis, pero no está pasando por un buen momento. Ni la selección, que se va a jugar el pase al Mundial ahora, ni los clubes, que en las competiciones europeas ya no hay ningún equipo italiano, por ejemplo, vivo aún en la Champions. Otro golazo de Francesco Totti. Quiero recordar que en mitad de los 90 la Serie A era de largo la mejor liga del mundo. Con muchísima diferencia la mejor liga del mundo. Y uno de los hombres que contribuían era el gran Francesco Totti. Vamos a ver algún gol más y os prometo dentro de poquito uno de Alessandro Del Piero, que es otro de los 10s que junto con Roberto Baggio y con el propio Totti, digamos que formaban la columna vertebral de la selección y del fútbol italiano. Ahí está Spalletti, me gusta ahí Spalletti. A ver qué hace la selección italiana de Gennaro Gattuso, ¿no? para este Mundial, porque perderse un tercer Mundial consecutivo sería terrible. Otro golazo más del gran Francesco Totti. En fin, amigos de Mundo Maldini, decidme qué jugadores queréis ver del fútbol italiano, del fútbol alemán, porque estos vídeos los podemos hacer mucho. Espero que os haya gustado el gran Francesco Totti, un auténtico fenómeno. Un abrazo, chao, 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 chao.